Un edificio normalmente implica hasta cierto punto un hueco en una montaña. Sí, un edificio que está hecho con ladrillo, un ladrillo que está hecho con concreto, son todos materiales que de alguna manera vienen de una cantera y son un hueco en una montaña. El reto es tan difícil que puede llegar a ser paralizante, porque si uno dice, no, pues entonces construyamos únicamente con materiales renovables, dice, bueno, pues magnífico, entonces hagamos todo con madera. Y si uno va y mira bien la madera, pues la madera por lo general viene o de los países nórdicos o de Chile. Y si uno se fija con cuidado, esos cultivos en el fondo son unos monocultivos que tienen unos impactos ambientales altísimos. Aquí en la medida en que uno utiliza ciertos materiales que vienen de relativamente cerca, que por lo tanto tienen una huella de carbono relativamente baja, pues también ayuda mucho. Pero lo que voy es a como uno como arquitecto disponer la piedra de tal manera en que uno realmente le está rindiendo tributo a esa piedra, ¿no? O al ladrillo que viene, o al ladrillito que viene de un chircal que está a 5 kilómetros de la casa. Es muy interesante ver el nivel de tecnificación que tienen los distintos chircales. Entonces, desde los más artesanales, son unos hornos a cielo abierto. Prenden el horno y lo único que ellos pueden hacer es esperarse a que se apague. Y eso es básicamente un mes. Cuando uno empieza a recorrer los otros chircales de tamaño mediano o más grande, pues los hornos empiezan a tecnificarse. Entonces ellos controlan perfectamente el tiempo en el que el horno necesita estar prendido. Tienen toda clase de filtros que recogen pues todas las emisiones, y entonces ya empieza a ser un material más limpio, ¿no? En Colombia, digamos, uno tiene, o a mí me da una cierta tranquilidad, o que a uno le hace la vida fácil, el hecho de que los climas hasta cierto punto no son tan extremos, y entonces uno puede acudir a unas arquitecturas que por medio de sistemas pasivos tienen unas temperaturas confortables. Sería ideal que un usuario pueda controlar su confort simplemente a punta de abrir o cerrar una ventana. Ah, está haciendo mucho calor, abre un poquito la ventana. Ah, está haciendo un poquito frío, cierra la ventana y ya queda bien, ¿no? Otro tema importante es que esto está como a 2.850 metros sobre el nivel del mar. Pues es un sitio que alcanza a ser bastante frío, especialmente de noche. Y que es una casa que recibe bastante sol de la mañana, pero que a su vez se le oculta el sol de la tarde muy rápido. Y entonces, de entrada había que pensar en una casa que lograra, en las horas de sol que tiene, captar la mayor cantidad de sol posible. Necesita tener un porcentaje de muros muy importante, ¿no? Porque esos muros tienen una doble función, que es la de recibir el sol, calentarse y gracias a la inercia térmica poder irradiar ese calor lentamente hacia el interior, y a su vez que por la noche la pérdida térmica del interior hacia el exterior pues sea la mínima posible. Entonces las ventanas son poquitas, pero tienen que estar muy bien ubicadas y tienen que estar muy bien orientadas y muy bien enfocadas. Miran hacia el oriente, reciben el sol de la mañana, se enfocan en esta dirección porque en esta dirección es hacia allá, están mirando hacia el Valle de Sopó, y permiten que la casa tenga un jardín privado aquí detrás que está protegido por la misma casa. El cliente es una persona que se dedicó durante muchos años a configurar este lugar, sobre todo a partir de la vegetación y de la vegetación nativa. Ella lo que le interesaba era gente que quisiera vivir de la vegetación y de un lugar lo más genuino posible, ¿no? Y entonces ella durante muchos años se ha dedicado básicamente a sembrar árboles en este lugar, y de resto sí hubo muchas caminatas por el general por toda la parcelación con ellos dos y con el cuidandero, que se conoce muy bien toda la parcelación en términos climáticos, y sabe, mire, es que aquí llega un poquito más de sol, aquí hay estos árboles que dan esta sombra, aquí el viento pega muy fuerte, aquí no pega muy fuerte. Yo hice un primer anteproyecto que realmente
estaba muy mal orientado, porque es un anteproyecto que estaba pensado no tanto para que a la casa le entrara el sol, sino para que las cubiertas recibieran mucho sol a lo largo del día y fueran las cubiertas las encargadas de irradiar el sol hacia el interior de la casa. Pero fue el mismo cuidandero el que me corrigió y básicamente en el nuevo esquema, la casa se giró completa 90 grados. Ya recibe sol de la mañana y sirvió también para aprovechar mucho mejor la huella que dejaba la casa existente.